Los primeros 6 años de vida son un espacio privilegiado en el desarrollo infantil, ya que constituyen un periodo en el que suceden cambios físicos, mentales y de adaptación social. Se ha comprobado que una persona que crece en un ambiente provisto de una nutrición adecuada, en un ambiente sano y de confianza, tiene mayores probabilidades de ser en el futuro feliz y productivo. Si bien en El Salvador se observan avances en la atención y el desarrollo infantil, la división de la política y la institucionalidad poco coordinada generan un contraste brusco entre el discurso y la realidad. En el país, las niñas y los niños tienen serios problemas para acceder a la atención médica y educación. Las iniciativas implementadas por el Estado y otras instituciones todavía no cubren las demandas y realidades de la infancia, en especial en el sector definido como primera infancia. Esa población que nosotros denominamos la primera infancia, conocida como todo niño y niña entre las edades de 0 y 6 años, representa realmente un segmento muy importante de la demografía infantil en el país. Aproximadamente unos 813,000 son niñas y niños entre las edades de 0 y 6 años. En 2010, la encuesta de hogares de propósitos múltiples reveló que un 36% de los niños y niñas menores de 18 años viven en condiciones de pobreza y un 11% en extrema pobreza. Hoy en día un 20% de todos los niños y niñas menores de 5 años padecen síntomas de desnutrición crónica, que es un indicador sumamente importante para poder medir la capacidad futura que va a tener ese niño o esa niña de aprendizaje, de desarrollo cognitivo y de capacidades de inteligencia emocional. Ello se traduce también en altas cifras de trabajo infantil y baja escolarización. Solo el 54% de los infantes de 4 a 6 años tienen cobertura. La educación inicial temprana, si la dividimos en dos categorías, lo que sería de 0 a 3, educación inicial, y de 4 a 6, educación parvularia. Educación inicial, que no es la responsabilidad del Estado, al contrario de la educación parvularia, garantizar infraestructuras, docentes, recursos humanos, sufre de una cobertura bajísima. Realmente a nivel de Centroamérica, El Salvador es uno de los países que menos invierte en educación de los niños y las niñas. Realmente no alcanzamos ni el 4% del Producto Interno Bruto. La obligación del Estado de gastar por lo menos un mínimo del 6% en educación, cosa que no es rara, ya lo tiene Costa Rica. En relación al maltrato en contra de la niñez, las cifras son altas. 8 de cada 10 niños sufren maltrato en sus hogares, y aunque la Lepina prohíbe el castigo físico, el uso de locuciones para corrección moderada genera ambigüedad. En relación a la violencia sexual, 72 infantes de entre 0 a 5 años sufrieron agresiones sexuales. El 67% de estos eran niñas, mientras que el 36% niños. En el 90% de los casos, los agresores tenían un parentesco por consanguinidad con la víctima. Cuando decimos de que las violaciones sexuales de niñas y adolescentes suceden en los entornos principales de protección, eso por ende significa de que la niña y la adolescente en más de 8 de cada 10 de estos casos conoce a su violador. Teníamos por lo menos que 26.662 niñas entre 10 y 19 años han salido embarazadas, ¿verdad? Y de esta cantidad, 1.473 abandonaron la escuela. Nosotros sabemos de que un embarazo en una niña de 10 años no es una decisión consciente que resultó de una niña de 10 años diciendo conscientemente, hoy quiero perder mi virginidad y terminar siendo embarazada. Ninguna niña piensa de esta manera. Lo que nosotros hemos visto, que es una paradoja, es de que las dos instituciones del Estado en el país que deberían de garantizar el derecho a la protección son precisamente las instituciones donde más se da el fenómeno del abuso de las niñas. La primera institución es la familia y la segunda institución es la escuela. Las dificultades que enfrenta la niñez salvadoreña están marcadas por la descoordinación y fragmentación institucional del sistema de protección para la niñez, la ausencia de medidas que impacten la exclusión y las desigualdades en el goce de los derechos.
la tolerancia social ante las violaciones a los derechos de las niñez y los vacíos normativos y la escasa aplicación de leyes. Es importante contar con un plan nacional de cómo se va a implementar la LEPINA, ¿verdad? Porque en ese plan nos va a permitir tener acciones a un corto plazo, a un mediano plazo y a un largo plazo. Estamos conscientes que la instalación del sistema requiere un proceso, pero si en ese proceso nosotros no le ponemos un escenario de qué pretendemos lograr en periodos determinados, realmente no va a haber un mecanismo de una línea de base. Nosotros comprendemos de que puede existir bastante impaciencia, bastante preocupación de que estas estructuras no estén funcionando completamente, y esa preocupación es perfectamente natural. Pero también lo que es importante es de que el COGNA vaya asumiendo progresivamente más un rol de informar a toda la ciudadanía a través de diferentes mecanismos y medios de comunicación, campañas educativas e informativas de que, número uno, hay avances que se están dando, las juntas se están estableciendo, los juzgados especializados en temas de derechos de la niñez están siendo capacitados, la LEPINA está siendo divulgada. El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia fue creado tras la aprobación de la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia, la LEPINA. Su función es atender la realidad que acabamos de exponer. Su directora, Zaira Navas, nos acompaña hoy para que podamos comprender cómo es que está trabajando esa institución que tiene tan importante mandato. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Zaira Navas, directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, es abogada graduada de la Universidad de El Salvador. En su trayectoria profesional destaca el trabajo que realizó en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde, entre otras cosas, dirigió las investigaciones de violaciones a los derechos humanos atribuidas a funcionarios del Estado. Posteriormente, laboró en la Asociación Pro Búsqueda, donde impulsó demandas en contra del Estado para encontrar a niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado. En 2009, con la llegada de Mauricio Funes a la presidencia, es nombrada como Inspectora General de la Policía Nacional Civil, institución en la que ganó notoriedad pública. La depuración de 21 oficiales de alto rango de la PNC, nombrados en las gestiones anteriores, causó el descontento de algunos sectores de la derecha, a tal grado que la Asamblea Legislativa creó una comisión especial para investigar su trabajo. En enero de 2012, Navas renunció al cargo luego que el presidente Funes nombrara al general Francisco Salinas como director de la PNC. 3 meses después, fue juramentada en el cargo que actualmente desempeña, al frente de una institución de nueva creación con mucho trabajo por delante. De esos desafíos, especialmente los relativos a la primera infancia, es que vamos a hablar este día con Zaira Navas. Son temas muy importantes de los que pensamos que debemos hablar francamente. Bienvenidos, buenos días. Hoy es lunes 3 de junio de 2013. Les saludamos a ustedes que inician con Francamente un nuevo mes y una nueva semana. Saludamos a aquellos que nos ven a través de la web en www.tvx.com.sb y les recordamos también que pueden participar de esta entrevista a través de nuestras redes sociales en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Esta mañana vamos a hablar sobre los derechos, la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país. Lo haremos con la directora del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONA, Zaira Navas, a quien quiero dar la bienvenida esta mañana a Francamente. Gracias, muy buenos días a toda la población salvadoreña. Una felicitación por tomar este tema tan importante para nuestro país y por identificar cuáles son las principales vulneraciones a derechos de niños y niñas. Y queremos entrar en detalle sobre esas vulneraciones, pero antes quisiera que habláramos de este contexto, cómo surge también esa institución en la cual usted ahora lidera, el CONA. Sabemos que son 2 años, ¿no?, de entrada en plena vigencia de la LEPINA y bueno, me gustaría que nos comentara un poco cómo ha sido el proceso hasta hoy de su instalación. Bueno, es importante hacer un breve recuento respecto a que El Salvador adoptó hace ya muchos años la Convención sobre Derechos del Niño, que mandataba a que cada estado adopte legislación coherente y acorde a la Convención, que reconoce a la niñez como sujeta plena de derecho y asume una doctrina diferente a la doctrina que teníamos antes. Antes lo que teníamos era niñez considerada vulnerable y una separación entre los niños y niñas y los menores, si usted recordará. Hasta esa terminología refiere
sujetos vulnerables exclusivamente y no niños y niñas en igualdad de condiciones. El Salvador, luego de muchos años de discusión y mucho análisis, hay que reconocer el esfuerzo grande de las organizaciones de niñez y de derechos humanos que empujaron la creación de una ley. En el 2009 se aprobó la LEPINA, sin embargo, entró en vigencia en su primera parte todo el reconocimiento de derechos en el 2010. Y en 2011 entró la segunda parte de la ley que se denomina Sistema Nacional de Protección. Dentro del Sistema Nacional de Protección se crea una instancia de carácter autónoma, independiente, en lo técnico, en lo administrativo, en lo financiero, no depende del Ejecutivo, sino es, como ya decía, autónomo, que es el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Está instalado desde mayo de 2011. Tenemos ya más de 2 años de funcionar. Sin embargo, la construcción de una nueva institucionalidad no es fácil, es un proceso que además la ley estableció no solo la creación de este Consejo Nacional, sino una serie de instancias llamadas a garantizar los derechos de la niñez y a protegerlos cuando son vulnerados. Me gustaría que entráramos en detalle sobre qué es lo que ha hecho en el lapso de 2 años, ¿no? el CONA, desde que ha sido constituido, porque en un inicio estaba la discusión en 2009 sobre si estaban las condiciones dadas para que fuera aplicada la ley. Ahora, es decir, se han logrado solventar esas condiciones, no ha tenido el problema el CONA en comenzar a operar, digamos, en los territorios. Eso, ¿con qué se ha enfrentado el CONA ya entra en plena vigencia? Bueno, es importante decir que esta ley es una ley que asume una nueva doctrina que se llama de protección integral, que implica que el Estado cambie su paradigma, su forma de trabajar respecto a la niñez y la adolescencia y de garantizar derechos. Implica que el Estado asuma una inversión clara, definida sobre niñez, que el Estado cree institucionalidad y tiene un principio fundamental la ley, 2 principios, aparte de una cantidad que desarrolla. Pero en el contexto de la implementación del sistema, el principio de corresponsabilidad, le corresponde al Estado, la familia y la sociedad ser garante que el Estado que se instale esta institucionalidad. Sin embargo, previo a la creación del CONA, precisamente, que demanda toda un andamiaje, una estructura, no se había previsto la dotación de recursos y en el primer año de funcionamiento, en el 2011, por ejemplo, no funcionó la institución como tal, se creó el Consejo Directivo. Fue hasta el año 2012 que ya se asignó un presupuesto propio y realmente es a partir de 2012 que se empieza la instalación. Todavía estamos en fase de instalación. Claro, bueno, eso es importante saberlo. Claro, ha pasado 1 año nada más, ¿no? Desde la entrada. Bueno, entremos quizás en eso porque tengo entendido que en este mes está por lanzarse la política de la niñez y la adolescencia. ¿Esa vendría a ser la primera acción concreta que realiza el CONA? No. La ley le da varios mandatos al CONA. Ser el ente que elabore, le dé seguimiento e implemente la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. Nosotros iniciamos, o el CONA inició desde noviembre de 2011, todavía sin presupuesto, a diseñar la metodología de consulta. Debo decir que la política nacional ha sido la política más consultada a nivel nacional, más de 7.000 personas han sido consultadas de manera directa, además de todo el proceso de compilación de información ya existente. Me interesa conocer este proceso de consulta porque sabemos que es una política orientada justamente a niñez y adolescencia. Se consulta a niños y adolescentes. ¿Quiénes son los actores que participaron en el proceso? Bueno, se consultó territorialmente en 55 municipios del país en una proporción del 40-42% de niños y adolescentes consultados. El resto, personas adultas que trabajan de manera directa con niñez y adolescencia o que son responsables del cuidado y de la protección de niños y niñas. Es un número muy importante de niños y niñas participando con una metodología inclusiva que ha permitido identificar las principales vulneraciones, pero también las principales expectativas y esperanzas de la niñez y la adolescencia. Por eso decía que es muy, muy importante. Hemos pasado 1 año en el proceso de consulta, ha sido suficiente. Además hicimos consultas a grupos focales, es decir, a poblaciones de niñez y adolescencia específicos que enfrentan situaciones particulares, niñez con discapacidad, niñez viviendo con VIH, niñez en situación de calle,
Incluso hicimos el esfuerzo de entrevistar o de hacer un grupo focal con hijos de miembros de pandillas, porque es importante que reconozcamos las realidades de nuestro país para poder superar esas brechas existentes. En este momento ya estamos en la fase de edición del documento final. Es un diagnóstico bastante amplio. De hecho, vamos a publicar aparte el diagnóstico porque creemos que ha valido la pena. Es una investigación sobre el estado de situación de la niñez y la política nacional esperamos que sea presentada este próximo 26 de junio a toda la población y luego haremos un gran proceso de difusión. Pero le comentaba que además de la política nacional, otro gran reto que tiene el CONNA es la defensa efectiva de los derechos de niñez y adolescencia. Y para esto, la ley nos da el deber de crear unas instancias que se llaman juntas de protección de niñez y adolescencia. Claro. Estas deben ser creadas al menos una en cada departamento del país. Ya tenemos 10 funcionando y estas juntas pues receptan casos de vulneraciones y situaciones graves de derechos de niños y niñas. Quisiera que pudiera explicarnos cómo se hace esa articulación de las denuncias, porque están las juntas, pero también hay otras instancias del Estado, si no estoy mal informado, que también están recibiendo denuncias sobre violaciones o vulneraciones a los derechos de la niñez. Es decir, ¿cómo se da la articulación junto con el CONA y el resto de institucionalidad? Sí, bueno, la ley establece que el CONNA se convierte, luego que determina quiénes son los actores que conforman el Sistema Nacional de Protección, establece que el CONNA es el ente rector y es el ente coordinador del Sistema Nacional de Protección. Hay una diferencia importante que muy bien vale la pena hacer, y es que el sistema de protección nace para proteger y garantizar los derechos de niños y niñas, no para identificar quiénes son los vulneradores. El sistema penal sigue funcionando tal cual para determinar a los responsables de las violaciones, sean estas faltas o sean delitos, o cualquier otro tipo de actuaciones. Por ejemplo, en el caso de la negativa a darle acceso a la educación a un niño o niña, podrá constituir esto una falta que deba ver la Junta de la Carrera Docente. Pero el sistema de protección está creado para que si un niño o niña es víctima de una vulneración, el sistema está orientado hacia la víctima, hacia el niño o niña. No necesariamente el sistema está solamente destinado a las víctimas, sino también a garantizar derechos cuando estos no se realizan o no se cumplen. En el caso de las denuncias, por ejemplo, un niño abusado o maltratado, el caso entra a los dos sistemas. Si nosotros conocemos primero el caso, es decir, si lo primero que tenemos es un niño golpeado, vapuleado, que suele ocurrir mucho, ya vamos a hablar de las principales vulneraciones, la Junta de Protección recibe el caso para dictar una medida de protección a favor del niño, para evitar que la situación vuelva a producirse, para protegerlo. Si son los padres, pues se identifica si los padres pueden seguirle cuidando, si no le pueden seguir cuidando, puede ser colocado con otra persona de su misma familia y si la situación es muy extrema, puede entrar a un centro del Estado mientras se hace una investigación. Transcurridos 15 días, porque la Junta de Protección es una instancia administrativa que da respuestas inmediatas, pasa a un juzgado especializado de niñez y el juzgado especializado determina si el niño va a seguir con sus padres o si se va a adoptar una medida diferente. La apuesta del sistema es que los padres asuman las responsabilidades y que corrijan conductas que generan vulneraciones a derechos. Perfecto. Tengo que ir a un primer corte y vamos a ir hablando en detalle, tal como usted ya lo ha planteado, para que podamos ir conociendo en detalle cómo se está aplicando esto. Vamos a nuestro primer corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana conversamos con Zaira Navas. Ella es directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONA. Hablamos en esta mañana sobre la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia. Antes de terminar el bloque anterior, entramos ya un poco en detalle sobre la articulación entre instituciones en el tratamiento de las denuncias y la protección de derechos de la niñez, pero quizás antes de entrar ya más en detalle sobre esto, se me han quedado algunos aspectos en el bloque anterior que me gustaría que usted nos pueda ayudar a entender. Por ejemplo, sé que es un trabajo articulado, mancomunado, porque también está sociedad civil,
las familias de los niños, hablamos también de empresa privada. Me gustaría saber qué rol juegan todos esos actores, porque es una política que involucra a diversos personajes, ¿no? Sí, como usted decía al principio, es un sistema complejo, crea la participación de varios actores. La ley se centra en la corresponsabilidad que debemos tener Estado, familia y sociedad. Es un cambio de paradigma. También es cierto que no se instala un sistema de esta naturaleza tan a corto plazo como quisiéramos y como debiéramos. Es un proceso porque debemos convocar, debemos ser una entidad convocante de varios actores. Es importante primero determinar quiénes integran el núcleo duro del sistema de protección para luego ir hablando de cómo los demás se van participando. El sistema de protección está integrado también por los miembros que integran el mismo CONNA. El CONNA está integrado por 5 ministerios del Ejecutivo: el Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Salud, Trabajo y Hacienda, que es muy importante la participación de Hacienda, la Procuraduría General de la República, Comures, los representantes tienen que ser los ministros o viceministros, y eso es muy importante porque son tomadores de decisión. El Consejo Directivo del CONNA es un ente que toma decisiones de orden político institucional, muy importante, pero además está integrado por 4 miembros de la sociedad civil, electos por lo que ahora la ley llama red de atención compartida, que son todas las instancias de sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de niñez y adolescencia. Estas organizaciones eligen a 4 representantes y ellos forman parte del Consejo Directivo, que hace 11 representantes. Es muy importante porque ahí usted puede ver la participación de la sociedad civil y del Estado tomando decisión. La ley también establece que dentro del Sistema Nacional de Protección están otras instancias, como la Procuraduría de Derechos Humanos, como los jueces de niñez y adolescencia, y da un rol importante a cómo la familia va a ir integrándose en este sistema de protección y convoca a la empresa privada a ser corresponsable de la implementación de la política y de la implementación del sistema. El CONNA tiene este gran reto de ser el ente coordinador del sistema. Es importante decir que una vez esté concluida la política, que es de acuerdo a la ley y así va a ser, esta política da las grandes líneas de cómo va a articularse este Sistema Nacional de Protección. Se habla de una institución nueva, comités locales, ¿no? ¿Es acá donde se aglutinan a todos esos actores en el territorio? Sí. De hecho, las juntas de protección y los comités locales de derecho también forman parte del sistema de protección, pero estos, a diferencia de las juntas de protección, que son las primeras, son una especie de instancias administrativas, una especie de tribunales administrativos con profesionales especializados. Que de hecho que son uno por departamento, ¿no? Por ahora tenemos una por departamento, pero esperamos en el mes de julio instalar una segunda en San Salvador por la demanda de casos. Bien. En el caso de los comités locales de derecho, son instancias municipales que son creadas no por el CONNA, sino por los gobiernos locales. El CONNA tiene el gran mandato de dar apoyo administrativo, técnico y financiero a la instalación de los comités locales de derechos. De acuerdo a la ley, debe haber uno en cada municipio, al menos en cada municipio del país. Es una instancia quizá la más compleja del sistema, que manda a instalarse a partir de un miembro del gobierno local, un concejal, un representante al más alto nivel del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y 3 representantes de la comunidad electos también por las organizaciones de derechos de niñez. Ellos van a tener el gran reto de proponer la política local de niñez y adolescencia, de adoptar medidas para garantizar derechos de niños y niñas en el ámbito local y para protegerles derechos colectivos y difusos. ¿A la fecha sabemos cuántos comités locales se han instalado? No hay todavía comités locales instalados, pero hay grandes esfuerzos de las municipalidades por hacer toda la primera etapa, que es generar las condiciones para crear los comités locales. Es que esto es un trabajo complejo porque hay que organizar a la comunidad, hay que tener un diagnóstico de realidad, hay que tener la normativa básica. Nosotros estamos por aprobar el reglamento para la instalación de los comités locales
y esperamos que en los próximos días hemos identificado a más de 46 municipios que ya tienen condiciones de instalar sus comités locales. Mira, y en ese esfuerzo de coordinar también a la comunidad, ¿no ha sido también de alguna manera una batalla de carácter, no sé si se quiere cultural, el hecho también de tomar en cuenta a los niños como portadores de derechos? ¿Cómo ha sido esa reacción? Creo que es de las batallas más grandes. La ley establece otro principio muy importante, que es el principio de participación de la niñez y la adolescencia. No habíamos considerado eso. Recuerde que hemos sido educados con patrones en los que una visión adultista se le denomina. Los adultos y las adultas tomamos decisiones por los niños. Claro. Y la ley ya incorpora el derecho de los niños a participar. Hay que vencer esta visión adultocentrista que genera que los niños y niñas no puedan ni siquiera opinar, no digamos a tomar decisión sobre su futuro. Sin embargo, también es importante aclarar, la ley habla del desarrollo progresivo de los niños, es decir, es importante considerar su opinión y su participación haciendo la valoración del nivel de desarrollo que tienen, pero es importante saber qué le gusta a un niño, qué no le gusta. No podemos decidir porque estamos hablando de seres humanos, que es importante que participen. Esta política a nivel de consulta nos ha dado precisamente resultados muy interesantes. No es cierto, como los adultos tradicionalmente hemos creído, que los niños no se dan cuenta de lo que ocurre en su entorno. Tienen las mismas preocupaciones que nosotros. Por eso me llamaba la atención con el proceso de consulta, porque también hubo un proceso a niños y adolescentes y es una iniciativa de carácter innovadora. Es muy innovadora, pero es en cumplimiento a la ley también. Claro. Y le decía que ellos logran identificar precisamente las principales vulneraciones. Y debo decirle que en su mayoría los niños identifican lo mismo que identificamos los adultos, pero de una óptica distinta. Por ejemplo, frente a la situación de abuso y maltrato, que ya ustedes en su introducción daban un detalle muy importante, los niños establecen que quieren que los quieran. Quieren que los quieran, y la forma en que quieren que los quieran no es mediante golpes. Reconocen el deber de sus padres de la corrección o de orientarlos adecuadamente, pero no a través de golpes. Y los niños demandan bastante la cercanía y las relaciones con sus padres. Señalan, por ejemplo, como una de las principales amenazas a sus derechos y a su integridad, la separación de sus padres producto de la migración, por ejemplo. Señalan además la falta de acceso a educación, no necesariamente por la falta de centros escolares, sino también porque hay costumbres y culturas, por ejemplo, respecto a que los niños se incorporan a actividades laborales a temprana edad, y muchos padres privilegian el acompañamiento que los hijos dan en las labores, dejando de lado su derecho a la educación. Y es importante hablar del derecho a la felicidad, que bien poco se desarrolla. Este ya es un derecho reconocido internacionalmente, que es sustantivo para el desarrollo integral de un niño o niña. Y ellos vinculan ampliamente este derecho a mantener relaciones con sus padres y madres, a que esa relación sea en el marco del respeto, de su dignidad y fundamentalmente a la presencia de ellos en sus vidas. Mira, ha destacado usted el rol importante que tiene la familia en esto, también de otros sectores en el territorio. Y me interesa que, quizás para ir cerrando con este aspecto, puedas explicarnos por qué la importancia de que sea una política, por un lado, intersectorial y por otro lado, descentralizada, porque da también mandato a los municipios, a los gobiernos locales, para que instalen su propia lineamiento sobre una política de niñas. ¿Por qué es importante hacerlo en esta término? Porque el Estado, porque se establece y se reconoce que no es una política de gobierno la que va a resolver las grandes brechas que existen en el desarrollo de derechos de niñez y adolescencia. Debemos participar las familias inicialmente, la sociedad y el Estado. Si no lo hacemos entre todos, no vamos a dar ese salto de cultura que necesitamos. Las principales vulneraciones a derechos de niños radican en que los adultos no identificamos a los niños como sujetos de derecho, sino los hemos visto como objeto de protección. Y eso significa, frente a vulneraciones, entonces reaccionamos, pero no nos preocupamos en que sus derechos se desarrollen ampliamente. No es ese el centro de nuestra atención. Una vez cambiemos esa visión,
consideremos a los niños como partícipes y tomadores también de decisiones en la medida que se van desarrollando. Muchos de los problemas que actualmente tenemos en el ámbito de seguridad, en el ámbito social, van a irse reduciendo significativamente. Perfecto, tengo que ir a un nuevo corte y vamos a hablar al volver ya sobre el tema de denuncias y el tratamiento que se está dando sobre esto. Vamos a un siguiente corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Me gustaría que ahora entráramos al tema de los derechos que están siendo vulnerados a los niños en El Salvador, o por lo menos la cantidad de denuncias hacia dónde remite. ¿Cuáles son esos derechos que hoy por hoy están siendo más violados? Bueno, tradicionalmente, y esto se repite en los casos que nos llegan a las juntas de protección y a los juzgados especializados de niñez y adolescencia, debemos lamentar que los principales derechos vulnerados es la integridad personal de los niños y niñas. Seguido cuando hablamos de integridad personal, pues sí. La integridad personal está vinculada a el derecho que tienen los niños a no ser golpeados, a no ser maltratados físicamente, a no ser maltratados psicológicamente, a que no se les disminuya la integridad física, sexual, incluso intelectual. Yo perdón que le interrumpa, tengo un dato que en 2012 fueron recibidas 3.567 denuncias sobre vulneración a la integridad personal. No sé si este dato está, o por lo menos tienen un dato ustedes de cuál ha sido la tendencia durante 2013. Sí, la tendencia exactamente se repite. Yo debo decirle que a pesar que el sistema entró progresivamente, nosotros empezamos abriendo las juntas de protección a finales de enero. Sí. La última junta que abrimos en el 2012 fue en diciembre, 20 de diciembre de 2012 en La Unión. A esta fecha ya tenemos 10 juntas funcionando, el año pasado teníamos 8 juntas funcionando. En todo el año pasado recibimos 7.054 casos donde niños y niñas fueron abusados o vulnerados en sus derechos. De estos, el número más importante atiende a niñas adolescentes. 2.452 son adolescentes mujeres. Y esto refleja el otro dato de vulneración grave, que es la afectación a su integridad sexual, es decir, casos de abuso sexual o la protección frente al abuso y explotación sexual. Tenemos para el año pasado 801 casos y precisamente usted daba exactamente el dato de todo lo que es integridad personal, más de 3.567 casos. La educación y la cultura 396 y la salud 307. En porcentaje no hemos variado para este año, tenemos los mismos porcentajes, hay un incremento en cuanto a la fecha, pero nosotros no atribuimos este incremento a que haya incrementado el número de casos, sino a que estamos abriendo más juntas de protección y que estamos obviamente recibiendo más casos. Nosotros terminamos la instalación de las juntas en el mes de julio de este año, esperamos ya tener instaladas 14, si no es que logramos en julio instalar la 15ª junta. Esto nos va a permitir ya al final de este año poder identificar una media respecto al tipo de vulneraciones a niños. Sin embargo, hay que decir que lamentablemente son las niñas las más vulneradas en derechos y que la integridad física, es decir, el derecho a no ser golpeado y maltratado, es un derecho que se vulnera fundamentalmente en el seno familiar por abuso en el deber de corrección. Estamos hablando que los padres utilizan la fuerza mediante golpes, incluso mediante actos que podrían considerarse torturas, que es amarrarlos, golpearlos con objetos que causan daño físico. Y otro aspecto importante es la disminución a la personalidad de los niños. Son palabras que maltratan, que generan disminución, que generan afectación a su integridad personal. Es muy delicada esta situación. Y el otro tema bien preocupante es la vulneración a la integridad sexual, que en su mayoría son niñas y pero también hay un número importante de niños vulnerados por
violaciones o por abuso sexual. Mire, me llamaba la atención en esa presentación que también hicimos. Nosotros fuimos hacia distintos referentes que abordan el tema de infancia. Uno de esos fue el representante de UNICEF en El Salvador, y él decía que las instituciones donde más están vulnerando sus derechos son precisamente en esas instituciones donde deberían ser resguardados. Hablamos de la familia y de la escuela. Sí. ¿Cómo es esa tendencia? ¿Por qué sucede eso? ¿Cómo interpretarlo, no? Bueno, tenemos patrones culturales claros. Usted recuerde que el castigo físico ha sido identificado en nuestro país como algo natural. Sí. Es decir, todavía las familias, incluso con maestros y maestras, tenemos esta dificultad. Identifican como que el castigo físico es la mejor forma de orientar o no orientar a los hijos. Como correctivo, ¿no? Como correctiva, sí. La ley establece el deber de corrección de los padres, pero el deber de corrección debe estar orientado a generar valores, a generar identidad cultural, a orientar, a inducir adecuadamente a los hijos, y no necesariamente mediante el uso de golpes o palabras que denigran o alteran su integridad psicológica. Sin embargo, esto ha sido asumido culturalmente como algo natural, y usted tiene a que muchos adultos le dicen a usted: antes no teníamos la situación de violencia que tenemos porque los padres castigaban y corregían adecuadamente. No es cierto. La situación de orden social que tenemos en este momento de violencia no está vinculada a eso, está vinculada precisamente a transculturización, a un nivel de sobrepoblación y a la insatisfacción de derechos básicos. Hay que romper con esto, y esto es un proceso largo. Nosotros estamos por iniciar una campaña precisamente que hace un llamado a los padres y a las madres a cumplir con su deber de corrección, de orientación de sus hijos, pero que no puede estar orientado hacia la disminución de su personalidad. No tenemos animalitos a los que usted les pega y reaccionan mediante asustos o mediante miedo, sino seres humanos que piensan y que toman decisiones. Muchos de los adolescentes huyen de sus casas precisamente por los niveles de violencia que enfrentan, y luego reproducen la violencia afuera. Ahora, la ley le da atribuciones al CONA para que pueda tener un control más estricto sobre las instituciones públicas de educación, las escuelas. Bueno, eso en el ámbito público, pero en el ámbito privado, ya que es una esfera privada, la familia misma, ¿cómo poder controlar también ese tipo de situaciones? ¿Solo con preventivas? Por eso es que hablamos que la política tiene varios componentes, desde el ámbito preventivo, claro, orientadora, pero además es que el gran esfuerzo que debemos hacer son grandes campañas nacionales, locales, respecto al cambio cultural, pero además la ley establece también las instancias para corregir este tipo de conductas, y aquí si hablamos de corrección desde el ámbito legal, las juntas de protección, los juzgados especializados están llamados a adoptar medidas de protección en casos de niños y niñas que son vulnerados en sus derechos por sus padres o madres. Claro. Recientemente, tristemente, conocimos un caso de un niño que permanecía atado a un árbol a través de una cadena que alguien del seno familiar había hecho eso a manera de corrección y evitar que el niño saliera de su casa a jugar. Hablaban de que salía a realizar actividades de vagancia. Pero esto estamos hablando de un abuso increíble al derecho de corrección. Claro. Entonces, para eso, la Junta de Protección dicta medidas de protección, incluso puede llegar a sancionar en el ámbito escolar, por ejemplo. Puede adoptar sanciones para aquellos maestros que golpean a los niños. ¿Qué tipo de sanciones son estas? De orden pecuniario. Pero también si hablamos de vulneración e integridad que pueda constituir delito, se pasa inmediatamente a la Fiscalía General para este proceso. Sin embargo, quiero decir algo. La ley restringe, genera correctivos para las vulneraciones a derechos de esta naturaleza, pero no es cierto que la ley impida a los padres garantizar la orientación, la inducción, la formación de sus hijos, y tampoco limite el derecho o el deber de corrección. Lo único que establece la ley es que el deber de corrección, que es, los padres no es cierto que no puedan castigar a sus hijos, claro que lo pueden hacer, pero los castigos deben ser proporcionales a la falta que el niño ha realizado, y el castigo debe estar orientado precisamente a orientarlos, a cambiar esas conductas,
no a castigarlos mediante golpes, no, y menos hacia la disminución de su personalidad. En el ámbito escolar también es cierto que los maestros sí tienen el derecho de orientar adecuadamente a los alumnos, pero no los pueden golpear y no les pueden exponer a afectarle su integridad o a realizar actos que pueden incluso considerarse tortura. Perfecto, quedó muy claro esa última mención. Yo quiero leerle una intervención que nos hacen en Twitter. David Martínez dice: los mareros no sufrieron castigo físico con sus padres. El castigo físico es disciplina y forma carácter. Me gustaría conocer su impresión de esto. Bueno, no sé si él conoce a mareros que sufrieron o no sufrieron castigo físico. Yo estaba explicando que no es esa la forma. La violencia engendra violencia, eso es científicamente comprobable. Sí. Lo que determina que una persona realice o no realice determinadas conductas que pueden ser antisociales es la orientación, los principios, el acompañamiento permanente. En el fenómeno de las pandillas, lo que tenemos es un proceso de descomposición social, de transculturización de personas que en su mayoría, y es bueno que las personas vean los estudios que existen sobre esto, en su mayoría son personas que no se crían con sus padres y que no tienen una orientación adecuada. Si a una persona le enseñan a golpear, lo que hace afuera es golpear. Por eso es que en los círculos de violencia intrafamiliar lo que encontramos es niños que han sido agredidos físicamente o niños que han visto que sus padres agreden físicamente a su madre, lo reproducen. Es importante entonces formar en costumbres diferentes. Son los valores los que nos determinan a nosotros si hacemos o no hacemos una conducta socialmente reprochable. Tengo que ir a un nuevo corte, pero al volver quiero que hablemos de dos grupos que me interesa abordar con usted. Uno que usted ha mencionado, que son los niños y adolescentes, por los niveles también que se han reportado denuncias sobre esto, y también por otro, de este último tema que hablamos, de los niños y adolescentes en situación de riesgo, en entornos también en los cuales hay pandillas. Quiero que hablemos de eso al volver. Vamos rápidamente a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente, ya estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Mira, yo quiero referirme a los niños y adolescentes que están también en este entorno, en pandillas, que se llama entorno en situación de riesgo, porque usted nos decía en un inicio, bueno, fueron grupos focales a los cuales se les hizo consulta. Quiero saber qué derivaron de ese proceso de consulta y qué está realizando hoy por hoy el CONAC en materia preventiva también en estos lugares. Bueno, nosotros estamos, como le decía, concluyendo el proceso de elaboración de la política. Hemos identificado y evaluado las diferentes actuaciones e intervenciones del Estado y de las organizaciones sociales en diferentes temas, entre ellos los jóvenes, niños y niñas y adolescentes en riesgo, entre ellos obviamente los niños que son propensos a incorporarse a grupos organizados como las pandillas, que son grupos delictivos de ahora, a partir de la ley de proscripción de pandillas. Es importante decir que en este contexto hay esfuerzos todavía aislados por parte del Estado que deben integrarse. Esperamos que una vez instalemos otro componente del sistema de protección, que es la Comisión de Seguimiento para la Coordinación Interinstitucional, que es lo que va a generar la articulación real del sistema. No lo podemos hacer hasta que esté vigente la política. Hemos logrado identificar, por ejemplo, el componente preventivo que tiene la política de justicia, seguridad y convivencia, las acciones que se realizan, por ejemplo, que está incorporado también desde el INJUVE, o lo que ahora se llama la Política Nacional de Juventud, que contempla también algunas acciones, y todas las acciones que realizan las iglesias, las organizaciones sociales que trabajan en este tema. ¿Qué hemos identificado? Que hay esfuerzos, como ya decía, aislados, pero que hay una identificación clara. Me parece que a este nivel ya hay una identificación de qué es lo que hace surgir el fenómeno de las pandillas en el país y qué es lo que lo ha potenciado y lo reproduce. Las políticas represivas no han coadyuvado a la disminución del modelo, porque ¿qué es lo que tenemos? Atacar precisamente a aquellos que ya cometieron delito. Y aquí hay una cosa clara que debemos tener presente. Todo aquel que infringe la ley debe ser pasado por el sistema penal, y eso no es discutible. Sin embargo, hacia donde debemos enfocarnos es hacia la generación
de más personas que se incorporan a las pandillas. Y eso es a través del cumplimiento de los derechos de los niños y niñas que están en un entorno vulnerable, porque sus padres o su madre ya pertenecen a pandillas, porque sus padres o madres están en la cárcel, porque no conocieron a sus padres y su madre, porque normalmente estos muchachos son educados y educadas por terceras personas, no siempre, a veces por sus abuelitas, sus tías, que además tienen otra serie de responsabilidades y obligaciones y no pueden precisamente dedicarse al desarrollo integral. Quienes me están escuchando sabrán que para garantizar un desarrollo integral hay que prestar tiempo, hay que prestar atención, hay que acompañar ese desarrollo de niños y niñas. Ese entorno social donde no se cumple el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, al cariño, a una adecuada orientación, muy difícilmente genera seres humanos que están orientados a la construcción de una sociedad garante de derechos. Lo que tenemos son personas excluidas y lo que tenemos en este momento son personas etiquetadas además como de menor categoría o de menor derecho a realizar sus derechos. Y esto es lo que ha ido generando estos entornos de violencia. ¿Hacia dónde debemos apuntar entonces? En primer lugar, a generar condiciones sociales precisamente para evitar la expulsión sistemática que tenemos de nuestra población hacia la migración. La migración que ha generado aspectos positivos a la economía de El Salvador también afecta en un nivel importante la desvinculación y la separación familiar, el incremento de valores. Hay que decir que, si bien es cierto, son muy importantes, no quiero que se me vaya a malentender, las remesas familiares, pero estas han generado que en el país no hay una adecuada o un adecuado uso del dinero que ingresa por las remesas familiares. Nos hemos convertido en una sociedad consumista y, por ejemplo, a las familias de escasos recursos a las que les ingresa remesas familiares, ustedes sabrán, tenemos niños y niñas en condiciones de pobreza, pero que hay celulares en las casas y que hay otro tipo de acceso a comer en lugares de comida rápida, etcétera. Se genera el deseo de tener otro tipo de condiciones que no es acorde a su realidad y esto se va dejando por debajo el deber de que vayan a la escuela, que se formen y lo más importante, a mantener relaciones familiares. Hay que apostarle a la inversión social, esto es lo que realmente nos va a garantizar. Otro aspecto importante es apostarle a la educación en las escuelas. Y una tarea grandísima que tenemos es a la educación de los padres y madres y a la educación de las personas cuidadoras. Debemos comprender como país, ya no tenemos una sociedad y familias nucleares, tenemos familias integradas, familias amplias, debemos pensar en la abuelita, en la tía, incluso en la vecina. A veces son vecinos y vecinas los que se quedan cuidando a los niños cuyos padres han migrado. Y eso es lo que genera la falta de protección familiar a niños y niñas. Mire, le preguntaba por el tema antes de pasar también a la situación de las niñas y las adolescentes. Sobre los niños y adolescentes en situación de riesgo, usted ya ha hablado, bueno, la apuesta es preventiva, mayor política en carácter social, pero no existe la posibilidad que el Estado tenga acciones inmediatas, por ejemplo, el hecho de llevar a estos chicos a centros de resguardo del Estado. ¿Esto no es posible hacerlo? No, esto va contra la ley. De hecho, la ley lo que fomenta es el derecho a tener vinculaciones familiares y personales. Los valores se cimientan y se forman en la medida que usted tiene el derecho a mantener relaciones afectivas. Por más que las condiciones en esa familia, ya usted ya las ha escrito, que no son las más favorables. Sí, pero es que yo explicaba que hay situaciones muy extremas. Por ejemplo, cuando son los padres y las madres los que vulneran o exponen a sus hijos a vulneraciones sexuales o donde ellos han alterado gravemente la integridad física, entonces sí, obviamente es una medida extrema, excepcional, que demanda el ingreso del niño o niña a una institución del Estado. Pero es que es importante decir que el desarrollo de la personalidad no solo se da por la satisfacción de la alimentación, del estudio,
y de la salud, sino también se da por los vínculos afectivos, y eso muy difícilmente se logra en una institución estatal. Es decir, no puede ser suplantado. No se suplanta. Muy bien. Quiero que hablemos de estas cifras respecto a niñas y adolescentes, porque tengo datos que en 2012, según cifras del Instituto de Medicina Legal, se cerró con un total de 3.022 casos de violencia sexual, decía, y con mayor impacto en niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Luego tengo datos de que según Naciones Unidas, 3 de cada 10 feminicidios se cometen contra niñas. Quiero saber, en ese sentido, usted ya ha descrito esta situación, pero ¿cuál es el seguimiento que se le da también a estas denuncias en el otro sistema, también más el de carácter penal, y esas acciones concretas que se están haciendo para combatir el tema? Bueno, explicaba que en el ámbito, tenemos estadísticas diferentes, y es importante decir que la estadística únicamente refleja un panorama, o nos ayuda a identificar por dónde va la cosa. Sin embargo, hay un hecho claro: la violencia física y sexual ha sido asumida al interior de los grupos familiares como algo normal. Incluso la violencia sexual, como ustedes saben, forma parte de la interioridad, incluso de los grupos familiares, que genera el no querer actuar frente a estas situaciones. Hay omisión de denuncia, y estos datos no revelan la realidad. La situación es mucho más grave. ¿Qué estamos haciendo en este caso? En primer lugar, hay que denunciar, hay que generar conciencia. Ustedes han visto mucha campaña últimamente sobre la violencia física, no coadyuva a las relaciones familiares, todo lo contrario, vulnera derechos. Es importante generar conciencia que hay que denunciar, que hay que romper este círculo de la violencia hacia las mujeres en términos generales, pero lamentablemente, si las mujeres somos víctimas o son víctimas de violencia, las niñas y las adolescentes son todavía más, porque están en un estado de indefensión. El porcentaje más alto de víctimas de vulneraciones a la integridad sexual son las adolescentes, y es importante decir también el grupo etario que más genera vulneraciones. Por ejemplo, nosotros reportamos que del total de víctimas del año pasado, más del 30%, el 35% fueron adolescentes mujeres. Estamos hablando de los 13 a los 18 años cumplidos, por violación, por abuso sexual, etcétera. Esto nos llama a nosotros precisamente a prestarle atención, y hay esfuerzos muy importantes con participación de varias organizaciones de sociedad civil, de varias instituciones del Estado, por erradicar la violencia en las escuelas, por ejemplo, la violencia sexual, y por identificar y tomar acciones específicas. El llamado muy importante es a garantizar la integridad física y sexual de las niñas y las adolescentes, que son las principales víctimas de este tipo de hechos tan graves en nuestro país. Mire, usted decía que el rango de edad también de las adolescentes que están sufriendo esta violencia de carácter sexual, no sé, mira, hay una relación, porque tenemos un dato que el 31% de las niñas entre 10 y 19 años en El Salvador ha estado embarazada alguna vez. Es decir, eso también tiene repercusiones en cuanto al tema de densidad poblacional y bueno, todo lo que deriva de eso, ¿no? El embarazo adolescente es una de las principales preocupaciones que en el sistema tenemos. El embarazo adolescente no se produce porque la niña tomó la decisión de embarazarse, se produce por diferentes factores. Un gran número de ellos es producto de violencia, de abuso, y otro número importante está vinculado a prácticas familiares que son permisivas de este tipo de situaciones. Y estamos hablando, y esto lamentablemente ocurre más en las zonas rurales de nuestro país, adultos teniendo relaciones sexuales con niñas de hasta 12 o menos años de edad. ¿La relación entre el víctima y victimario es una relación familiar? A veces propiciada o permitida por las mismas familias. Cuando hablamos de menores de 16 años se trata de violación, y tengo que decir que lamentablemente muchas niñas, y mucha muerte materna ocurre también por eso. Muchas niñas que están embarazadas no acuden a veces al sistema de salud por temor a que vaya a ocurrir alguna situación de orden legal hacia su victimario. Sin embargo, aquí hay que decir que hasta los 18 años se considera que ya tenemos desarrollo de la personalidad, de modo tal que podemos identificar qué es lo que queremos o no. Cuando un adulto
se vincula sexualmente con una niña o una adolescente en este caso, lo que tenemos es una utilización de la niña y el adulto tiene una responsabilidad grave en todo esto. Es decir, el embarazo adolescente se produce por violencia, pero también se produce por un abuso hacia la niña y la adolescente, en términos de engaño, en términos de que las condiciones familiares le empujan a este tipo de situaciones. Yo creo que es importante decir lo siguiente y que la población lo tenga claro. Una niña o un adolescente que tiene relaciones sexuales con un adulto no puede ser juzgada que ella lo buscó, que ella lo quería, porque ella no ha desarrollado todavía su personalidad y su raciocinio de modo tal a identificar qué es lo que quiere para su futuro. El responsable directo es el adulto y son los hombres los que tienen que tener claro que implica una vulneración a derechos de niñas cuando se vinculan sexualmente con ellas. Mucho más grave es cuando es una menor de 16 años, se convierte en una violación, y mucho más grave es cuando son las familias las que propician porque expulsan a las adolescentes a esta situación. En ese sentido también la necesidad de que se promueva una campaña de denuncia por parte de esas adolescentes, ¿no? Porque usted decía, también se tiene esa percepción de que no se denuncia porque tienen temor a afectar a su victimario, pero ¿cómo incentivar también esa denuncia al interior y sobre todo en las zonas rurales? Recordemos que esto es un círculo de violencia. Es un círculo de violencia porque lo que hay es una disminución de la personalidad y hay un sometimiento y una dependencia a veces económica y psicológica. Entonces es importante denunciar, pero también es importante que haya conciencia de las familias que están condenando a una niña a no tener un desarrollo de su vida personal. Una mujer que decide ser madre lo hace con plena conciencia de las consecuencias que tienen, pero una niña de 14 años, de 16 años, no sabe lo que significa criar a otro hijo y todo lo que tiene en su alrededor. Es decir, tener 1, 2, 3, 4 hijos con hombres que comúnmente no asumen esa responsabilidad. Hay que, en las familias, asumir la conciencia que debe evitarse el embarazo adolescente, que esto afecta porque la niña todavía no ha desarrollado incluso su cuerpo, todavía no está preparado para ser madre. Debe haber formación en los hogares, los padres deben asumir la responsabilidad, los cuidadores también, y hacia los victimarios debe caer todo el peso de la ley. Perfecto. ¿Cuál ha sido la respuesta del sistema de justicia sobre los casos que se han presentado? ¿Se ha judicializado finalmente? Sí, recuerden que este tipo de delitos es compleja, la investigación y el establecimiento de responsabilidades. Tenemos que hacer mejores esfuerzos en el ámbito de la justicia. Creo que hay esfuerzos importantes, pero hay que mejorar mucho en el tema de las violaciones hacia las niñas. Y es por eso decía yo que hay que cambiar estos patrones culturales. Es que se considera que si hay una relación, recordemos que antes nuestra legislación permitía que si se casaba el adulto con la menor de edad, entonces no había responsabilidad penal. Y eso debemos irlo cambiando. Lo que aquí hay es un abuso, hay una vulneración a sus derechos y debe ser establecida la responsabilidad penal y debe además asumir la familia la parte de responsabilidad que tiene respecto a no garantizar la adecuada protección a la niña para que esto haya ocurrido. Y esto cuando estamos hablando que no es a la fuerza y que no es mediante una violación. Perfecto. Tengo que cerrar la entrevista, pero me gustaría sus últimas palabras a la audiencia sobre la importancia también de apostarle a la niñez y a la adolescencia y sobre todo hacer énfasis en su situación de derechos, portadores de derechos. Quizás el último mensaje para él. Sí, bueno, en primer lugar decir que estamos cambiando de visión para que demos la justa dimensión al derecho de los niños y niñas a cumplir y realizar sus derechos. Muy importante esto, pero que esto se puede realizar en la medida que el Estado, la familia fundamentalmente y las organizaciones sociales asuman su responsabilidad en este cambio de paradigma. Las niñas y los niños son sujetos de derecho, no son objetos, y no debemos verlos como personas a las que no les vamos a preguntar, tienen derecho a participar y a realizar. Si cambiamos la realidad de la niñez y la adolescencia, obviamente vamos a cambiar la realidad social de nuestro país. La violencia engendra violencia, no es la forma
la represión, los golpes, el abuso, lo que nos va a llevar a disminuir los niveles de violencia en nuestro país. Perfecto, ha sido claro el mensaje y desde ese espacio sepa de que está abierto para seguir abordando ese tema. Seremos muy pendientes desde acá en hacerlo. Gracias y felicidades por este espacio tan importante. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. También a ustedes que nos acompañaron, les agradecemos. Nos vemos mañana martes acá en TVX y recuerden que esta entrevista la pueden encontrar completa en nuestro canal de YouTube en las próximas horas. Muchas gracias.